Bienvenidos a todos, Espacio Escuela de Padres. Hoy tenemos un tema muy, pero muy importante. Quería después tratar de mostrarles un video y a ver si cada uno podría exponer y dar su idea de lo que vio en el video. Para mí es muy importante la conexión entre la persona que charla, da la charla y los que escuchan, porque yo pienso que podemos aprender muchísimo uno del otro. Así que vamos a empezar el tema. El tema de hoy es amor y respeto a los padres. Y bueno, ¿eso qué significa también para los hijos? Ese respeto que tenemos a los padres. Bueno, ¿Querés empezar el video primero y después hablamos? ¿O damos una introducción? como Voy a decir, quieras. voy a decir un minuto para calentar los motores y le No, pones el video. yo pienso que vale la pena charlar el tema y después vamos a mostrar el video y que la gente después pueda. Vos sabés que ese video que vas a poner yo lo vi hace mucho tiempo, pero en forma de dibujo animado. Muy lindo, pero el mensaje es espectacular. Y lo vamos a dejar de intriga para que la gente espere a ver el video. El tema de Kibud Ad Vaem, el respeto a los padres, es algo que comienza desde el principio. Adán no tuvo padre, pero el padre de Adán era Akadosh Baruj Hu. Entonces, lo que llamamos el pecado original, que en realidad abarca todos los pecados, tiene un componente principal en lo que es respetar al padre. Respetar a los padres, porque uno de los principales motivos es porque son los que nos trajeron al mundo. Y así Akadosh Baruj Hu nos trajo al mundo, trajo a Adán Arishon, y el hecho de que no lo haya escuchado, que no haya confiado en que lo que estaba diciendo Akadosh Baruj Hu es lo necesario y lo importante, y eso es un poco haber transgredido esa parte. Y es tan importante el precepto de respetar a los padres que es uno de los 10 mandamientos. Y no solamente es uno de los 10 mandamientos, sino que está dentro de los 5 primeros. Los 10 mandamientos se dividen en 5 Adam la Makom, de 5 Adam la Javeró. Los 5 primeros es preceptos que tienen que ver más que nada con la relación entre el hombre y Dios, y los otros 5 es el hombre con su prójimo. Y aparentemente el respeto a los padres tendría que estar dentro de la parte de la relación del hombre con el prójimo. Sin embargo, está dentro de la primera parte, y eso significa que además de creer en Dios, de no creer, no hacer idolatría, de no profanar el nombre de Dios, de no transgredir el Shabbat, Dios también quiere, y es algo que es tan importante como lo otro, que respetemos a nuestros padres. Porque es parte del proyecto que tiene Kadosh Baruj Hu. Para que se cumpla el proyecto hay que cumplir con eso. Entonces, uno se podría preguntar, ¿quién sabe lo que es bueno para un chico mejor que los padres? Sin embargo, no es tan sencillo, porque el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre no está dirigido a un niño pequeño, sino a un adulto que está obligado a cumplir con las mitzvot. Siempre que hablamos de mitzvot, hablamos de los preceptos que se le dan a la persona que se llama Bardat, que tiene conciencia, que puede decidir, que tiene libre albedrío.
Y eso se considera en el judaísmo a partir de los 13 años, cuando está obligado a cumplir las mitzvot, y las chicas a los 12. Entonces, alguno podría pensar que el mandamiento de respetar a los padres, sobre todo para los niños, y que termina con la celebración del Bar Mitzvah. Sin embargo, es todo lo contrario. Imaginemos, por ejemplo, a una persona de mediana edad que tiene su propia familia y que incluso podría ser más astuto que sus padres ancianos, más sabio. Una persona mundana, sofisticada, pero sus padres pertenecen a la antigua escuela, son educados como antes. Sin embargo, incluso en ese momento, en ese caso, uno debe respetar a los padres y debe cuidar a los padres a medida que crecen y dirigirnos a ellos con respeto y nunca llamarlos por su nombre de pila, etcétera, etcétera. Y en el Shulchan Aruch hay toda una serie de preceptos. Y esto es especialmente relevante para nuestros días. En esta época, cuando muchos Balei Teshuvah, aquellos que volvemos a Kadosh Baruj Hu y a la Torah, se rebelan, nos rebelamos contra el enfoque de vida de nuestros padres, pero sin embargo hay que respetarlos. Es cierto que honrar a los padres es una norma social aceptada en casi todas las sociedades humanas. Y los sabios incluso dan un ejemplo de un no judío que se comportó con respeto hacia su padre, Dama Ben-Netina. Hablamos de eso la semana pasada, ¿no es cierto? En alguna de nuestras clases. Sin embargo, como esta práctica fue determinada como una mitzvah, un precepto que está nada más y nada menos que en los 10 mandamientos, podemos estudiar los motivos de la mitzvah y profundizar en sus razones. Hay mucho para hablar sobre este asunto. Pero primero, observemos la ubicación de la mitzvah. Los 10 mandamientos están divididos en dos mitades, como decíamos recién. Y es más importante entonces que no matar, no cometer adulterio, no robar, no testificar en falso contra el prójimo, no codiciar. Entonces, decíamos que este mandamiento pertenece a aquellos mandamientos que tienen que ver con Dios. Nosotros cuando respetamos a nuestros padres no lo hacemos porque nosotros decidimos o porque nuestros padres se lo merecen, a veces no, verdaderamente no se lo merecen, sino porque Dios lo determinó así. Entonces ese es el primer motivo. Otro motivo es la gratitud. Hay muchos comentaristas que muestran que por el simple hecho de darle las gracias a los padres por ser socios de Hashem, entrarnos a este mundo y poder que nuestra alma se refine y pueda cumplir las mitzvot, que fuera del cuerpo no lo puede hacer. Entonces eso es una de las explicaciones de este mandamiento. Como siempre decimos que los preceptos tienen 5 niveles. El nivel superior es porque Dios lo desea así, por encima de toda explicación. Después hay otros motivos. Uno es la gratitud. Otro motivo es la tradición. Porque los padres transmiten la Torá y transmiten los valores del pueblo judío a sus hijos.
Y Nachmanides nos trae un motivo más profundo todavía de esta mitzvah. Esta mitzvah completa todo lo que estamos obligados en las palabras del Creador y en su propio honor. Habla todo lo que tiene que ver con respecto al Creador en los 4 preceptos, los 4 mandamientos primeros, y luego nos continúa dándonos mandamientos respecto a las creaciones, comenzando por el Padre, que para Él es como el Creador que participa en su formación, porque Dios es nuestro primer Padre y nuestro Padre es nuestro último Padre. Así dice Abarbanel. Así como yo les he ordenado en mi honor, así os mando que honréis al que es copartícipe conmigo en vuestra formación. Entonces hay 3 conexiones para honrar a los padres. Uno es porque Akadosh Baruj Hu nos ordena, es un precepto. Luego por gratitud, por tradición y porque así como nosotros honramos a nuestros padres, así nos enseña a honrar a Kadosh Baruj Hu. Hay un libro que se llama el Sefer HaChinuch, que habla acerca de lo que significa la gratitud. Las raíces de la mitzvah son que uno puede reconocer y hacer actos de bondad por quien le hace un favor, y no debe ser un malvado desagradecido y negligente, lo cual es algo bastante malvado y despreciable ante Dios y la humanidad, ser desagradecido ante quien nos hace un favor. Y debe prestar atención, dice el Sefer HaChinuch, al hecho de que sus padres son la causa de su existencia en el mundo, por lo que es verdaderamente esencial que haga todo lo que esté a su alcance para respetarlos en todos los sentidos, porque ellos lo trajeron al mundo y ejercieron ellos mismos hicieron varios esfuerzos cuando él era niño. En pocas palabras, una buena persona es aquella que sabe apreciar las bondades que la gente hace por él, y no es malagradecida. Hay un precepto dentro de los 7 preceptos de los Benei Noach, que es no comer miembro de animal vivo. Y explican los sabios que eso no se refiere solamente con respecto a los animales, ser piadoso y no hacer sufrir a los animales. Aquel que hace sufrir a los animales hace sufrir a los seres humanos. El que le gusta hacer sufrir a una criatura, no le importa si es un animal, si es un ser humano. Entonces, tarde o temprano va a hacer sufrir también, va a comer vivo a algún ser humano. En el sentido literal, en general, pero en el sentido figurativo, comerse vivo a alguien. Y así pasa también en este caso. Aquel que no es agradecido con los padres tampoco es agradecido con las otras personas. Entonces, el agradecimiento a los padres, a Dios y a las otras personas nos hacen ser mejores personas, nos hacen que las demás personas nos aprecien, que Akadosh Baruj Hu también nos mire con buenos ojos y que Akadosh Baruj Hu nos ayude a tener todo lo que necesitamos, tanto física como espiritual como psicológicamente. Entonces, el hecho de que los padres enseñen a sus hijos a honrarlos, que los padres tengan una conducta que lleve a los hijos a que los honren, como todas las mitzvot, que al principio las mitzvot se cumplen porque hay un motivo, después se hacen porque Dios lo quiere, por encima de toda motivación.
también al principio los chicos aman a los padres en forma instintiva, pero después porque los padres lo tratan bien, porque lo hacen felices, se ocupan de ellos, le dan lo que necesitan, no los maltratan, ven cómo ellos tratan bien a su madre, a las demás personas. Entonces el ejemplo de los padres es importantísimo para que el chico aprenda. Pero como decíamos antes, la mitzvah es para el adulto. Entonces cuando un chico crece en un ambiente así, para él es algo normal, es algo lógico y deseable ser agradecido, tanto con los padres como con todos. En la época del Holocausto, hubo mucha gente que se fue de la Torá y se enojó con Dios por todo lo que pasó. Y por supuesto no podemos hablar mal de ellos ni criticarlos. Es algo muy humano, con tanto sufrimiento, ver tanto sufrimiento. Pero hubo aquellos que agradecieron a Dios por haberlos dejado vivir, por haberles dado esa experiencia. Y como está dicho que hay que agradecer a Dios por lo bueno y por lo no bueno, aquellos que pudieron tener resiliencia, que sabían que si tienen una esperanza y que todas las cosas tienen un motivo, ellos sobrevivieron y pudieron rehacer su vida. Y pudieron seguir amando a Dios y seguir cumpliendo la Torá y las mitzvot. Y así pasa también con los padres. Hay veces que los padres tienen que tomar medidas con los hijos, que a veces los hijos no están muy contentos. Desde quitarle el caramelo hasta quitarle el celular o quitarle el auto o ponerle todo tipo de limitaciones. Pero después cuando es grande el hijo se da cuenta que había un motivo. Entonces ahí está la sabiduría del padre para hacer eso con bondad, para que el hijo en ese mismo momento también agradezca, que sepa que le están haciendo bien con eso. Entonces, una vez que la persona estableció ese rasgo en la psiquis, puede elevarlo para darse cuenta de la bondad de Dios, porque Él es su causa y la causa de sus antepasados hasta el primer hombre, hasta Adán, y lo trajo al mundo y le dio todo lo que necesita durante toda su vida. Y lo hizo ser como es, tanto físicamente como en su interior, sus órganos, sus atributos del alma, de la psiquis. Le dio un alma intelectual, un alma que comprende. Y si Dios no le hubiera dado su alma, sería como un caballo, una mula que no entiende. Entonces, por el solo hecho de haberlo creado como ser humano, entonces eso lo va a hacer agradecido en el servicio a Dios. Entonces acá hay tres asuntos del agradecimiento, de la tradición que lo trajeron, lo tuvieron dentro de la tradición del pueblo de Israel, y por el hecho de que el Padre es el último Padre y el primero fue Dios. Hay una conexión muy profunda. Y después de esto, entonces quiero pasarle el micrófono al Rabbi Odalay para que él decida si seguiré o abrir el micrófono para los que quieran hablar. Bueno, primeramente, así como dijo el rabino sobre el tema de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos están en la parte de respetar el respeto a Dios. O sea, que el momento que la persona respeta a sus padres, tiene la mitzvah de respetar a Dios. Porque, como dijo el rabino al comienzo, Adán y Eva, el padre de ellos era Hashem. Y eso sigue siendo todo el tiempo. Todo el tiempo Hashem es el tercero. ¿Sí? Hay tres socios en la creación del hombre. Ninguno de los tres tiene que tener sentir de como si fuera soy solo yo. ¿Ok? Dios quiso que los padres sean socios.
Y Hashem le dio, y Hashem le dio fuerza a cada uno para que pueda crear. El crear, la fuerza de crear es una fuerza ilimitada. El crear una criatura, la persona que ve la criatura ve algo increíble, es algo que no se puede explicar. Esa sensación cuando una persona ve el bebé naciendo, es algo que no tiene ninguna explicación. Esa fuerza lo tienen los padres. Es una fuerza ilimitada, una fuerza de la esencia de Dios. Y esa fuerza que lo tienen los padres. Y ese Dios dentro de los padres hay que respetar. O sea que están los padres y está el Dios de los padres, está la esencia de Dios dentro de los padres. He sabido Víctor Frankl, el libro de Víctor Frankl, la historia de él, que cuando él estuvo en Europa y le ofrecieron escaparse de Europa, él tenía la opción o dejar a los padres o quedarse con ellos. Y en una noche en donde quemaron una sinagoga, vio que en el piso, él tenía esa pregunta todo el tiempo, ¿qué hacer? Si dejarlos y escaparse y salvarse. Y él vio en el piso como había una madera que estaba ahí tallado los 10 mandamientos, y dentro de ello estaba el tema de que hay que respetar a los padres, el padre y a la madre. Y eso fue lo que lo incitó al fin y al cabo de quedarse, pasar toda la guerra y escribir toda su tesa, todo su tema sobre la psicología, y tuvo muchas épocas muy difíciles después de todo eso porque quiso que su libro entre y el Rebbe le dio mucha fuerza, el Rebbe de Lubavitch mucha fuerza para que siga adelante. Y hoy en día es el tema de, no sé cómo se dice en español, pero el mashmaut, cómo tener significado en la vida. A pesar de todas las cosas que pasa la persona en su vida, y puede pasar cosas muy, muy duras y difíciles, pero esa persona tiene en sí una meta, un significado, una razón, eso lo lleva hacia adelante. Bueno, el punto de ahora en adelante, hay mucho lo que hablar sobre el tema de respeto, porque la Torah dice, cabeta vija, timeja, primero el padre, después la madre. A pesar de que, porque a veces el respeto a veces al padre es más fácil, o sea, la persona tiene más temor al padre, y o sea, más respeto quizás a la madre. Y la Torah nos obliga a trabajar. Y no sé, hay mucha gente que está escuchando y puede ser que hay gente que tuvo problemas con sus padres. Yo pienso que una de las partes para poder trabajar nuestra forma de ser padre es saber perdonar a nuestros padres. Que nunca, no existe un padre que es perfecto. Y puede ser que inclusive padres que hicieron cosas muy duras y difíciles, pero para el silencio interno hay que saber cómo perdonar, es un trabajo. Y cuando nosotros no nos llevamos ese dolor con nosotros mismos, podemos también nosotros ser padres. Nos ayuda a que también nosotros ser padres. Como dijo el rabino, yo pienso que una de las partes más importantes es el ser el ejemplo. Yo me recuerdo a mí mismo viendo como un chiquito, nene muy joven, viendo a mis padres, llevando a mis abuelos o al baño o a bañarlos o darles de comer. Y yo pienso que una imagen es mucho más fuerte que cualquier palabra. Cualquier explicación no puede llegar a una sola imagen, lo que puede ser el respeto y amor a los padres. Yo quería
pasarles un video y quisiera después aprovechar y escuchar a ustedes, cada uno por un orden que quiera y como quiera. Vamos a tratar de escucharnos unos a los otros y ver cómo uno traduce ese video para algo personal. Espero que se ve. Dime, papá. ¿Qué es eso, hijo? ¿Todo lo ven? ¿Hay alguien que me pueda decir si se está escuchando o no Sí. el video? ¿Sí? Ok, perfecto. Perfecto. Ok. Dime, papá. ¿Qué es eso, hijo? ¿Eso? Es una paloma. ¿Qué es eso? Ya te dije, es una paloma. ¿Eso qué es? Papá, es una paloma. Una paloma. ¡Paloma! ¿Y eso qué es? Papá, ¿qué te está pasando el día de hoy? Ya te he dicho 1000 veces, es una paloma. ¿Acaso no comprendes? Papá, ¿a dónde vas? Hijo, lee esto. Hoy mi hijo menor, que hace unos días cumplió 3 años, estaba sentado conmigo en un parque. Cuando una paloma estaba frente a nosotros, mi hijo me preguntó 20 veces qué es lo que era. Yo contesté las 20 veces que era una paloma. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta una y otra vez, sin enojarme, sintiendo cariño por mi pequeño hijo. Oh, papá. Lo siento. Yo pienso que cuesta volver. Es una emoción que cuesta explicarla en palabras. Pero para mí sería importante, y a ver si alguno de ustedes quiera contar, decir. Yo pienso Quisiera dos decir algo. cosas. Una, ¿escuchás? Sí, es que se escucha, se escucha.
Para mí, la primera fue que el papá, muy piola, buscó primero el contacto con el hijo. O sea, buscó una excusa, o sea, que al final fue un tema, pero como buscó el primero, cómo entrar en contacto con él, porque ni le prestaba atención, estaba con el teléfono. Entonces buscó algo para primero buscar qué era el contacto, primer contacto, primero. Y después, una vez que se entraron en el contacto, y como que no estamos, los padres siempre estamos por arriba de los hijos, en el sentido de edades también, ¿entendés? Y para mí ese primer contacto que fue es increíble, porque el padre muy inteligente buscó la forma de cómo contactarse con el hijo. Entonces a través de, cuando él era chiquito, que a través de la paloma, pero lo primero que yo pensé es, buscó algo para poder contactarse con el hijo, como que le diera orilla. Y a partir de ahí empezó a desarrollar todo el tema. Y la unión y el tema de que cuando era chiquito bueno, y obviamente que la paciencia, ¿no? Que sí, es eso. Hay que tener paciencia con los padres, porque como que vuelven a una determinada edad, como que vuelven a ser como chicos. Entonces, o como nosotros cuando éramos chicos, hay que tener más paciencia, creo, no sé. Perfecto, perfecto, Hanna, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más quisiera? Amén. No es fácil ver esas acciones y gracias, de verdad, gracias por esta enseñanza, ya que como hija, hace 9 meses perdí a mi papá y ahora mismo mi madre tiene 87 años y hace 8 años fue diagnosticada con demencia. Y esa es exactamente la conducta de mi mamá, las preguntas y las preguntas. Y cuando yo estoy con mi madre, yo le contesto las mismas preguntas que ella me hace. Yo se las respondo, Baruch Hashem, por la paciencia que me ha dado con ella, porque a través de mis 6 hijos fui aprendiendo esta acción dentro de mí. Y Rabí, hoy necesito una respuesta y es que a mi madre se la llevaron para otra ciudad, pero donde está mi mamá está siendo desatendida en sus sentimientos, en sus emociones y se aburren de las mismas preguntas que ella hace constantemente. Cuando ella habla conmigo, ella está bien lúcida. Ayer me llamaron para decirme, mi hermana mayor que la tiene, que ya no la puede tener y que la va a mandar para acá, a donde sea. Mi pregunta es, somos 9 hermanos, pero la más consciente de la situación de mi madre soy yo. Ya mi madre no puede vivir en casa de nadie porque ya ella ya no hace sus cosas más sencillas como bañarse. Estoy tomando una difícil situación porque quiero lo mejor para mi mamá. Y le decía hoy a alguien que creo que la conciencia mayor que como hija yo debo de tomar es poner a mi madre en cuidado de profesionales, donde la puedan ayudar, donde la puedan asistir. Y de verdad, yo siempre le he dicho a todos mis hermanos, acuérdense, cuando mami te cambiaba el pamper, cuando ibas a cruzar la calle, mami te agarraba de la mano. Cuando te equivocabas y te caías, y era mami la que estaba siempre al lado. ¿Por qué ahora no podemos hacer lo mismo con nuestra madre? A mi mamá yo le he dicho, ma, usted ya me dio todo y ahora yo quiero hacerlo con usted. Yo quiero cuidarla, mami. Ella conmigo se sienta bastante confiada y confía en mí, es lo más importante. Y no importa cuántas veces mi mamá me pregunte lo mismo, todas esas veces yo a mi madre le contesto las mismas respuestas. Necesito un consejo en este sentido hoy.
De verdad que sí, estaba rezando a Hashem para buscar la mejor. Ya mi mamá, como le digo, es demencia al máximo que ella tiene. Ya no puede vivir con ningún hijo y yo tengo que tomar la difícil decisión de poner a mi madre en un home. ¿Qué ustedes me podían ayudar? ¿Qué dice la halajá de esta situación? Gracias, Rabino. No, Rab, aquí Francisco, Shalom, Amoré Caín, a vos. Me parece muy interesante el video y de acuerdo a lo que dice el misbot de respetar a tus padres. En esa escena, el hijo se impacienta con el padre porque le pregunta constantemente sobre el mismo animal que están viendo. Y llega un momento en que ya no le toma en cuenta, se molesta internamente y como que ya no tiene ganas de seguir dándole el nombre de lo que ya sabe. El padre va por un libro, no dice qué libro es, ojalá hubiera sido la Torá, y le muestra que lea tantas veces tal versículo y se lo está repitiendo constantemente hasta que el hijo comprende que el papá no se impacientó con él, sino que estuvo respondiéndole, aunque fuera la misma pregunta, estuvo respondiendo cada vez que le preguntaba el hijo. Y así en ese momento, cuando primero perdió la paciencia el hijo con el padre, como que ya no lo respetó en su edad y al contrario, el papá sí lo respetó o le mostró cómo respetarse, ayudándolo, explicándole, repitiéndole el nombre de lo que estaba viendo constantemente. En este instante, me parece que Hashem es el que da la pauta para que cada uno de nosotros comprendamos, no nos impacientemos y atendamos las necesidades de nuestros padres. Por mi parte, lo más que puedo decir es que tengo como 2 meses haber salido de un problema cerebral y todos mis hijos, por el cariño que tuvieron conmigo, porque estaba yo igual que una persona, no podía parar, no podía ni siquiera hablar, etcétera, etcétera. En ese instante en el que los hijos cuidan de sus padres, están respetando su integridad, su manera de pensar y su estado físico para que logren conectarse con la bondad de Hashem. Es todo, Jaime y More. Muchas gracias. Yo conozco a estas dos, a Francisco lo conozco personalmente, y uno de los detalles que yo vi del video, y voy a hablar a favor de los hijos, es que debe haber pasado algo en la relación. Por supuesto es algo que alguien escribió, pero es algo que se da todo el tiempo. Algo pasó en la relación entre ese muchacho y el padre, que el hijo tuvo esa desconexión, porque cuando era chiquito y le leía ese libro, por supuesto el padre tenía una actitud completamente perfecta y le mostraba amor y le enseñaba al hijo, pero puede ser que en el transcurso él no lo supo acompañar en su crecimiento, y a veces sucede que los padres saben cómo tratar a los hijos chiquitos, pero no saben qué hacer con los adolescentes. Es una falla que es de la educación que recibimos nosotros también, no es solamente, no es algo que, no es una crítica en el sentido de que hay que culparlos, sino que es una falla que cae en los padres, que no hay escuela para padres, hasta que el Rab Yehuda Leib la creó. Y
uno tiene que aprender a crecer con los hijos, en el sentido de que no se puede tratar lo mismo a un chico de 3 años que a uno de 10 o de 15 o de 20, y así en adelante. Entonces, parece como que ese muchacho que aparentemente tenía 30 años, hubo entre los 3 años que cuenta el libro y los 30 hubo un lapso en que hubo una desconexión. El padre no supo, yo no estoy hablando que pasó en ese momento, en este caso exacto, pero es lo que pasa generalmente. Hay momentos en que el padre se desconecta por problemas de sustento, que tiene que trabajar, o porque no sabe cómo tratar a los hijos, los deja en manos de otras personas. Los hijos a veces se van de la casa porque no les gusta cómo funciona y quieren ser independientes. Y entonces ahí se pierde un poco el respeto. Entonces, por eso ese es lo importante de estudiar Torá y mantener la tradición, porque la firmeza y la fidelidad que uno tiene con Hashem y con sus propios principios, eso también hace que los hijos lo respeten. Entonces, por más que pase el tiempo y pasen los años, esa constancia que ven en el padre de respetar a la tradición que recibieron, y que eso es bueno, por supuesto, ven que eso es bueno, entonces eso hace que el hijo respete al padre. Incluso si el hijo tomó otro camino y tomó el propio suyo, pero respeta el camino, la convicción del padre. Con respecto a su yapa, que es una decisión muy difícil, pero es inevitable. Cuando alguien tiene algún problema físico, una enfermedad física, se pone en manos de los médicos y a veces hay que internarse en el hospital para que le hagan el tratamiento que corresponde. El caso de tu mamá también es un problema físico, no es un problema psicológico. No tiene un problema de psicólogo, sino que el problema suyo es que su cerebro, así como cualquier órgano, no está funcionando en la forma correcta. Entonces, eso tiene que ser tratado por profesionales. Entonces, así como el hijo tiene que hacer todo lo posible para darle de comer, para cambiarlo, para hacer lo que necesite, también es importante que lo ponga en manos de profesionales para que lo cuiden como corresponde. Entonces, por supuesto hay que buscar el lugar correcto. Allá en Estados Unidos pienso que hay muchos lugares buenos, pero no tengas culpa, y al contrario, si la pones en un lugar donde la traten médicos, especialistas en lo que ella tiene, va a ser una mitzvah muy grande. Igualmente, Rabino, igualmente se puede unir entre la parte médica y la parte sentimental, padre-hijo. O sea, no quiere decir que... Por supuesto no hay que abandonarlo, seguro. Yo estoy de acuerdo con Ir a el rap. visitarlos. Estoy de acuerdo con el rap, porque es verdad, es mucha fuerza físico también. Esa señora también tiene una familia con ella, tiene 6 hijos y es mucha demanda. Entonces, las dos cosas, como decís vos y como dice Yehuda. Sí, pero no, yo no me refería al esfuerzo físico de ella. Me refiero a que es un esfuerzo mental también, y es constantemente, que la madre, y es un sinfín. no, me refería, está bien, todo eso estoy de acuerdo también, pero me refería a que la madre no solamente tiene un problema mental, sino que tiene un problema del cerebro como órgano del cuerpo que tiene que ser tratado. Entonces, eso tiene que ser tratado como cualquier enfermedad física. Yo no digo que tiene que ser médico, a lo mejor es un médico naturista, o un médico homeópata o alópata, lo que sea, pero tiene que ser gente que sepa cómo tratar los problemas del cuerpo. Pero lo que dice Yudalei es fundamental. Fabiana. Lo que dice Yudalei es fundamental, que toda enfermedad del cuerpo tiene, cuando es acompañada de esperanza y de apoyo y amor y todo eso, es el 50% de la curación. La familia tiene que estar. Quiere decir 2 cosas. Una, primero Fabiana y Sabrina quieren
decir algo, así que vamos a también dejarles ahora un ratito que cada una diga algo. Dos, Baruch Hashem me nació un nieto, Oh, y my el God. nieto Ah, es llamado por un verdad. hombre llamado Irachmiel, que Irachmiel es el abuelo que falleció hace como un mes y medio. El nieto lo tuve hace 2 semanas y fue nombrado a su nombre de él. Pero él, ese hombre, llegó a los 95 años, si no me equivoco, gracias a una hija que todo el tiempo viajaba de Argentina a Israel. Y los médicos todo el tiempo le decían a ella que Baruch Hashem ya tiene bastantes años, no hace falta alargarle tanto. Y la hija estaba muy, pero muy decidida a que va a ser lo máximo, para alargarle lo máximo. Entonces, lo que quise decir con todo eso es, tenemos que también darle, por un lado, la parte medicina, médicos, etcétera, y junto con eso está la parte que es más importante, la parte emocional, donde nosotros le agregamos la parte de la vida, le agregamos ese calor, esa calidez que ningún médico pienso que se lo puede dar. ¿Sí? Los hijos tienen esa caricia, esa parte, ese calor, que es agarrar la mano y darle algo que los demás quizás no pueden darle. Bueno, entonces, Fabiana o Sabrina, alguna de ustedes quería hablar. Sí, Shalom. A mí me está pasando en este momento con mis hijos y sus abuelas, ¿no? Ella tiene 80 años, entonces ya comienza, digamos, a no ser la misma que conocieron hace varios años. Y en base a eso, como meditado bastante, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nuestros padres envejecen y cambian sus actitudes? Y es como que se presenta una dicotomía entre lo que uno recuerda, el recuerdo que uno tiene de su papá o de su mamá, con lo que se presenta en el momento actual. Y entra como en una guerra interna, una lucha de no poder aceptar la nueva condición del padre o de la madre, ¿no? Y bueno, eso traté de explicarles a mis hijos y de comprenderlo yo también, porque por más que uno lo tiene que elaborar, pero el sentimiento, esa emoción se presenta de todas maneras, porque se genera esa diferencia entre lo que uno recuerda y lo que ve. Entonces uno tiene que empezar como, bueno, es lo que hago, empezar a aceptar la realidad, a reconocer todo lo que me dio. Siempre trato de ver cómo agrandar más lo bueno que me dio y achicar lo malo, porque todos tenemos errores y defectos. A mí me pasaba, por ejemplo, con mi papá, que tuvimos una relación en mi infancia linda, pero en la adolescencia bastante conflictiva, como decía el Rab Jaim. Pero una vez recordé, en medio de mis enojos, cuando íbamos a un parque y él me mataba, y yo le pedía que me hiciera tocar las estrellas. Y él me decía, te voy a matar tan fuerte que con la mano vas a tocar las estrellas. Y yo realmente en ese momento sentía que tocaba las estrellas. Entonces mi pensamiento fue, tanto me amaba que era capaz de quererme ver tan alto como una estrella. Y fue como si todo lo feo o los reproches internos que yo tenía hacia él se hubieran desmoronado. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de poder decírselo y de agradecérselo. Y bueno, la relación cambió mucho en base a esa situación. Bueno, es eso. Gracias. Muchas gracias, Fabiana. Muy emocionante lo que dijiste. Sabrina quería decir algo, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Más saltó por su nieto, por la llegada de Sabira, Baruch Hashem, Baruch Haba Beshem Adonai. Y quería comentar que, bueno, gracias a Hashem, un poco por necesidad y un poco porque tenía que ser así, parece que durante el periodo de la pandemia me fui acercando
al trabajo en el tema de cuidado de adultos mayores. Ya había tenido la experiencia de trabajar en una casa como empleada doméstica con un adulto mayor a cargo. En ese momento se puede decir que no era consciente de lo que estaba haciendo, sinceramente lo digo, pero sí había tenido la experiencia desde niña, con mi abuela María y con mis abuelos, de elegía pasar las tardes con ellos, cuando venía del colegio o los días de descanso, y eso parece que me fue como de experiencia con el tema. Y viendo el video, bueno, así como a grandes rasgos, ¿no? Después del tema de la pandemia y de la necesidad de trabajar en relación a esta área, pensé en la posibilidad de formarme. Y este año también, Baruch Hashem, pude entrar en una residencia acá en Chacarita, en Capital, en Buenos Aires. Hay una residencia geriátrica muy reconocida en la comunidad judía, y Baruch Hashem que están capacitando, este es el tercer año, así que hay cosas muy buenas y muy nuevas en muy poco tiempo. Si bien parece que las distancias son más largas entre la juventud y el adulto y los mayores, pero me parece a mí que se están dando grandes cambios también a favor de ellos, porque se están tratando temas como estos que plantea la compañera, ¿no? ¿Qué hago con el adulto mayor de la familia que tiene la necesidad de un cuidado, más allá del cuidado que le pueda dar la familia? Y Baruch Hashem que se están acercando más a la posibilidad de que ese cuidado sea más integral que algo por fuera de la casa, digamos. Y se ven estos aspectos que usted decía, Rabino Yehuda, el aspecto clínico. Mire, me agarré el apunte para decirle que ahora está muy bueno todo eso, que se acerca más al conocimiento y a lo que trae la Torá, ¿no? Que tiene que ver con ponderar al adulto mayor y escuchar su voz desde todos los lugares, así sea que tenga un deterioro leve o sea una demencia o esté saliendo de una ACV, no importa, pero escuchar su palabra para ver qué es emocionalmente lo que a la persona le está haciendo bien para salir de un cuadro y que logre una mejoría la mayor que pueda lograr. Y eso tiene que ser con un equipo de gente, se llama red de apoyo, para ver con quiénes cuenta y no con quiénes resta, sino más bien qué es lo que más le va a hacer a favor a la persona, al adulto mayor en esa situación. El aspecto es, los que se ven son 4 o 5 aspectos fundamentales, que uno es el clínico, otro es el funcional, otro es el cognitivo-emocional, que es el que mencionaban ustedes, y otro es el psicosocial, porque la persona, lo que se ve en general en las residencias, en los hogares geriátricos, es que es como que corta con su vida social la persona que pasa por algún episodio de salud que requiere otro cuidado. O no, a veces no, simplemente la persona va envejeciendo y bueno, necesita sus capacidades. Claro, entonces, bueno, lo que veía era eso, ¿no? Y que es muy importante, que se acerca mucho más a las culturas orientales, que le dan un lugar de importancia al adulto mayor, que a las culturas occidentales. Y después desde lo personal, quería comentar que en el video, el otro día escuchaba una enseñanza del rabino Tuvia Serber, que también hablaba de los adultos mayores, ¿no? Y lo escuché decir algo muy, muy interesante, que tiene que ver con nuestra relación de cada uno de nosotros con Hashem, ¿no? Que es que los padres no queremos a los hijos por ser buenos, los queremos porque son nuestros hijos. Obviamente que hay excepciones, pero Baruch Hashem que Hashem es bueno, y que así como dice la Torah, así hace y así cumple, que aunque nuestros padres
nos abandonen, nos dejen, él está igual y eso sostiene. Y yo lo que vi en mi vida, desde mi experiencia, que eso que dice el rabino Frim es así como contó recién la compañera, que una imagen, una acción del padre vale más que cualquier enseñanza que uno pueda darle. Obviamente que la palabra es importante, pero a mí me sucedió, por ejemplo, ver a mi papá en varias situaciones, pero una muy puntual que recuerdo claramente y que fue sin lugar a duda la que me marcó para hacerse de acá, por ejemplo, ¿no? Veníamos un día de descanso de la heladería, éramos muy chiquitas con mi hermana, y veníamos como un helado así gigante, y en la esquina de casa había un muchacho sentado, eran como pasadas las 10 de la noche, pleno verano, un muchacho jovencito sentado con una caja se ve que venía vendiendo en el colectivo, y el muchacho estaba sentado en el cordón de la vereda de la parada del colectivo, ¿no? Y bueno, mi papá, sin pronunciar palabra, entró en casa, y salió con un sándwich enorme y se lo llevamos al muchacho. Y Baruch Hashem por su vida, porque eso me marcó de por vida para darme con el otro, ¿no? Sin preguntar. Si quieres, si no quieres, si necesitas, si no necesitas, si bien vemos que la Torá nos refina en eso, ¿no? Pero Baruch Hashem por su vida, porque sí, las acciones pesan muchísimo más a veces también que las palabras. Bueno, muchas gracias. Yo entiendo que este tema es un tema que sin fin se puede seguir hablando. A mí me encantó el tema de hoy y pienso que a todos nos tocó en el corazón bien profundo, bien profundo. Y espero que lo tomemos como algo para pensar, que nos toque como para podernos seguir darnos fuerza, para poder seguir adelante, para mejorar como personas, como padres, como hijos. Yo pienso que tenemos que ser diferentes a lo que fue antes de que comenzó el Zoom. Ser un poquitito mejores. Bueno, acá veo que hay, la gente se va escribiendo con Rabino Frim. Gente, mandar uno con el otro, ok. Entonces, si Dios quiere, la grabación se la mando a Rabino Frim, y Rabino Frim después la sigue mandando, ok. Gracias para todos y bueno, tengan todos una linda semana preparándonos para Shavuot, los 10 mandamientos, y hoy tocamos el tema de respetar al padre y a la madre. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Chao. Gracias, Rabino Yorel. Como siempre, un placer que nos des esta oportunidad. Shavuot Tov. Y más Shalom. alto, más alto. Chao. Gracias.